Hola, muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Estamos encantados de tenerte por aquí, de tenerte en Salamanca, la cuna del liberalismo Sí, de la señor. Escuela de Salamanca, y tener una institución como usted por aquí, pues siempre se agradece. Lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cómo descubrió el liberalismo? Bueno, es un proceso de aprendizaje, ¿no? El de valorar lo importante que es para una sociedad que haya una democracia con unas instituciones libres, que haya una economía de mercado que permita a la gente desarrollarse, crecer, enriquecerse, salir adelante. Y todo eso son cosas que no se aprenden, no le das un día un botón y te las descubres, ¿no? Sino que las vas aprendiendo pues tanto leyendo las noticias como pensando sobre lo que va ocurriendo y estudiando también a qué países les va mejor y a qué países les va peor y por qué. Y yo creo que hay una conclusión muy importante que podemos sacar, y es que allí donde se ha apostado por las recetas de una democracia liberal, de una economía de mercado, la gente ha prosperado más, la pobreza se ha reducido, se han generado más oportunidades, hay más innovación, más emprendimiento, hay mejor conservación del medio ambiente. Al final son cuestiones que, por ejemplo, acabamos de publicar el índice de libertad económica, que acredita de una manera empírica cómo los países que salen mejor parados en ese documento tienen mejores resultados en todos estos campos tan importantes para el bienestar social. Entonces, yo creo que es una cuestión de preocuparse por la vida de uno, por la vida de los demás, y ver cómo podemos conseguir que haya más prosperidad y más bienestar en el mundo. Y a través de esa vía, cuando se hace de una manera empírica, yo creo que la respuesta claramente es el abogar por una democracia liberal y por una economía de mercado. Muy bien, pero con todas estas evidencias que usted me ha dado, ¿por qué cree entonces que la opinión de la sociedad española es tan contraria a la economía de mercado o al liberalismo? Bueno, yo creo que España es un país una economía moderadamente abierta, que está muy lejos del paradigma de libertad económica que hay en otros países europeos, como Irlanda, como Suecia, como Dinamarca, como Reino Unido. Pero en cualquier caso es una economía más abierta que la francesa o que la italiana, o sobre todo que la griega, ¿no? Que hemos visto además los resultados tan nefastos que tiene el moverte hacia un paradigma mucho más socialista y mucho más intervencionista, en el caso griego, como digo. Entonces no creo que seamos tan intervencionistas, tan antiliberales, sino que hay algunos latidos y pulsiones en el sentir de la opinión pública española que tienden a desconfiar a veces de la acción del mercado. Por ejemplo, a veces dudamos de la gestión privada de algunos servicios públicos, y entonces habrá que ver por qué se producen esas dudas y explicar por qué pues deberíamos apostar por esa vía y no por otras. Pero yo creo que la mayoría de los españoles defiende más o menos su propiedad privada, defiende o está más o menos de acuerdo con cuestiones como que se bajen los impuestos o que haya una mayor eficiencia en el gasto. La mayoría también de la ciudadanía creo que ve con buenos ojos a los autónomos y a las pymes. Puede que haya más recelo con las grandes empresas. Entonces yo creo que tampoco es que tenemos hay un recelo además generalizado de la corrupción, lo cual es un sentimiento muy liberal porque se preocupa de establecer límites y frenos a los abusos del poder. O sea que yo creo que no es una sociedad tan antiliberal, sino que tiene pulsiones más antiliberales en algunos campos y tiene pulsiones menos antiliberales en otros. Nadie en España está a favor de nacionalizar Zara ni de nacionalizar los supermercados. Sin embargo, sí creemos más en la gestión pública de la sanidad o de la educación como sociedad, pero también hay segmentos importantes de la población que prefieren mandar a sus hijos a colegios concertados, que cuentan con seguros privados. O sea que no estoy tan de acuerdo en que haya una sociedad tan antiliberal en España. Y dicho eso, creo que los países que cité al comienzo como ejemplo deben ser un poco la guía hacia la que tenemos que aspirar y el camino que tenemos que seguir para que sí que tengamos una sociedad mucho más capitalista y un país mucho más capitalista y una democracia mucho más liberal y mucho más representativa. Viendo estos meses que han pasado desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre, lo que los partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo, ¿qué escenario espera usted para el proceso electoral del próximo 26 de junio? Pues probablemente, y ateniéndonos a las encuestas, que sigamos en un escenario de fragmentación en el cual hay un bloque del centro a la izquierda y un bloque del centro a la derecha, y lo que sería recomendable es que esta vez no se pierda tanto tiempo negociando acuerdos que no suman los apoyos suficientes, que no suman los diputados suficientes, y que más o menos se actúe con un poco más de claridad desde un primer momento, porque no tiene sentido perder meses en base a acuerdos y a programas conjuntos que ni siquiera tienen los apoyos suficientes para gobernar.
En cualquier caso, también yo creo que hay que subrayar una cosa. Han pasado 6 meses en España sin gobierno, nos ha caído el mundo, se ha seguido creando empleo, se ha seguido invirtiendo, se ha seguido creciendo, y esto nos demuestra que no tenemos que depender de la política para ir a mejor. De hecho, muchas veces la política, cuando es una mala política, en vez de quitar barreras, es imponerle más barreras a la ciudadanía para que sea más libre y sea más próspera. Entonces, pues la experiencia de estos últimos 6 meses, pues yo firmaría repetirla otros 6 meses más, porque aunque haya que pagar el coste de las nuevas elecciones, el Estado gasta el dinero equivalente al coste de las elecciones en unas 2 horas aproximadamente cada día. O sea, cada día se gasta el equivalente a celebrar 12 elecciones. Entonces el problema fiscal de España no es ese, a pesar de que evidentemente hay mucho gasto. Y por lo tanto, como el experimento no ha sido malo, yo firmaba otros 6 meses así, y luego ya en enero así nos poníamos a hablar del tema. Lo ideal sería en cualquier caso que no estuviese encima de la mesa el aprobar medidas socialistas y comunistas, que es lo que lastra ese periodo de interino, porque si no tuviésemos esa incertidumbre de si puede llegar Podemos o qué tipo de propuestas favorece el PSOE, y esa incertidumbre en torno a lo que ocurre con Ciudadanos y PP, el impasse político sería aún más beneficioso. Bueno, y un poco sobre el asociacionismo liberal que usted encarna dentro de civismo. Han proliferado últimamente los think tanks de corte liberal, bien sea el Instituto Juan de Mariana, bien sea incluso el que es usted director. ¿Cree que la asociación de los liberales es realmente efectiva para incidir en la vida política? Bueno, yo creo que cada think tank además tiene sus objetivos, ¿no? Y hay unos que pueden querer influir más en la vida política, y hay otros que pueden querer influir más en los medios, otros pueden querer influir más en la formación y en la teoría, y entonces dentro de ese espectro cada uno tendrá sus prioridades y cada uno lo hace lo mejor que puede. Yo puedo hablar de civismo y puedo decir que tenemos 800 apariciones en medios todos los años, bien sea con nuestros informes, bien sea con las columnas, artículos de nuestros expertos, una categoría en la que entra gente de la talla de Pedro Sbars, Julio Pomés, mi presidente, Daniel Lacalle, etcétera. Y luego también, efectivamente, está el campo de influir en la política, y en ese campo nosotros hemos jugado un papel importante porque hemos intentado empujar rebajas de impuestos a nivel nacional, que se empezó a caminar en esa dirección por fin en 2015, rebajas de impuestos a nivel autonómico en comunidades como Madrid, que han bajado todos los impuestos, y ahí civismo ha estado presionando y alentando y asesorando esas rebajas. Liberalización de horarios, que es algo que se ha avanzado mucho tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en determinadas regiones, y otras cuestiones en las cuales creemos que civismo es un vehículo útil para tener influencia hoy en el debate mediático, en el debate político. Y como nosotros, muchas otras organizaciones, vosotros a través de Students for Liberty estáis generando un ambiente académico y debate que es muy interesante, porque tenéis presencia en distintas universidades, en distintas ciudades, y llegáis a gente joven, que es fundamental. Otros como el Juan de Mariana también tienen una formación importante para la sociedad en cuestión de conferencias, en cuestión de teoría, en cuestión de enseñanza, y también en influencia en ciertos debates, ¿no? Y yo creo que todo eso suma en la buena dirección, y precisamente ahora que España tiene una crisis y que en tiempos de crisis siempre es más difícil defender estas ideas, yo creo que podemos estar orgullosos de que empezamos a salir de la crisis, y eso debería llevar a un terreno más fecundo para las ideas de la libertad. Y desde luego que civismo está multiplicando exponencialmente su actividad en los últimos meses, porque queremos seguir siendo un laboratorio de ideas de referencia para ayudar a hacer de España una democracia más liberal y una economía más de mercado. Bueno, coincidirá conmigo que dentro del liberalismo hacemos de pequeñas diferencias de matiz grandes diferencias. Se me ocurre, por ejemplo, ahora el eterno debate entre minarquistas y anarquistas. ¿Por qué cree usted que realmente ocurre esto en los liberales? Pues lo primero, porque es una ideología abierta, y no es una ideología sectaria, y no es un paquete cerrado, sino que simplemente el debatir sobre ¿queremos una sociedad controlada por el Estado? ¿Sí o no? Y como preferimos una sociedad controlada por la propia sociedad, en la cual el Estado juegue algunos papeles y roles fundamentales, pero sean más limitados, o incluso hay quienes directamente prefieren que la sociedad autogestione todos sus procesos, pues evidentemente dentro de esa escala hay distintos niveles, y es normal que existan distintos niveles de pensamiento. Pero fíjate, yo creo que tanto el más pragmático como el más radical están de acuerdo en muchas medidas. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo todos en que hay que bajar impuestos, hay que reducir el gasto, hay que facilitar las cosas a las empresas y a los emprendedores, hay que abaratar la contratación para que tenga menos impuestos el coste de contratar y que sea más fácil crear empleo en España. Tenemos demasiada regulación, todos los años se escribe 1 millón de páginas en el BOE, eso no tiene sentido. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, y unos querrán replegar eso con más fuerza, otros querrán replegarlo con menos fuerza, pero en realidad yo creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. Bueno, y finalmente, para terminar,
¿Qué opina de las asociaciones Students for Liberty y si cree que estas están teniendo incidencia en la vida universitaria? Pues puedo hablar no solo en mi nombre, sino en nombre de Civismo. Creemos que es fundamental que en la universidad, que es un campo en el cual el peso del Estado y de las tesis socialistas, comunistas, ha sido tradicionalmente alto, es fundamental que existan pequeños bastiones de resistencia que vayan favoreciendo un pluralismo, un debate más abierto y la entrada de ideas liberales en la formación de los jóvenes. Entonces, el crecimiento que ha tenido Students for Liberty en España es muy importante. Antes era una asociación pues casi importada del extranjero y ahora está presente en muchas facultades de muchas universidades de España, y cuanto más Students for Liberty haya en España, mejor, porque eso significará que los jóvenes tienen más vehículos para interesarse por los principios y las ideas de la libertad económica, de la democracia liberal, y que es al fin y al cabo, como decíamos al principio de la entrevista, el camino para el bienestar, el camino para el progreso, el camino del desarrollo, y que son esas ideas que defiende Students for Liberty. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Diego, un placer realmente tenerle aquí y esperamos verle más a menudo. Esta es su casa. Por supuesto, muchas gracias.